Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trade-Off, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancaremos cubriendo la reciente operativa en torno a récords históricos del frente bursátil. Cubrimos el estatus del mercado laboral. Hablamos sobre las venideras minutas del FOMC la semana entrante. Cubrimos la cuestión operacional reciente positiva del peso chileno y debatimos los riesgos políticos que pudieran presentarse en las venideras elecciones presidenciales en México. Por consiguiente, manténganse sintonizados en este episodio del Trade-Off para saber sobre todas estas dinámicas y más. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio del Trade-Off. Rápidamente le damos la bienvenida a mi coanfitriona, Gabriela Araya de Inversiones y Trading. Mi estimada, gustazo verte. ¿Cómo estás? Hola, Cuásar, hola también a la gente que nos está viendo el día de hoy. Todo muy bien aquí en esta nueva semana que nos volvemos a juntar acá en el trade-off. Excelente, me da mucho gusto. Yo personalmente un poco más, ahora sí que descansado hasta en cierto modo. He tenido una semana corta, tuve que salir de viaje por cuestiones legales, entonces ahí el lunes y Ujú. martes no estuve presente en funciones laborales, entonces un poquito más a gusto, ¿no? Pero Claro, también bajo este descanso entusiasmado pues de regresar al trade-off, ¿no? Y de cubrir todo lo que está haciendo de relevancia en el entorno global, mi estimada. Por consiguiente, pues ¿qué te parece si le damos prisa? Porque tenemos mucho de qué hablar y tenemos tiempo limitado. exacto. Vámonos de inmediato entonces. Macro explosivo. Vamos a hablar sobre una temática, mi estimada, con relación a los récords históricos. Cuando le damos un vistazo a lo que corresponde a el frente bursátil, pues en cierta manera, vamos a simplificarlo en el S&P 500 en torno a récords históricos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha dado este empujón? Pues prácticamente, de hecho, cuando ven la operativa de mayo ha sido una, hasta en cierto modo, unidireccional positiva, y aquí pues nos lleva hasta en cierto modo a hacer una recapitulación, ¿no? De qué es lo que ha pasado. Desde esa fecha, Ujú. básicamente, pues prácticamente tuvimos un alivio. Jerome Powell culminó la reunión de mayo, por así decirlo, el 1 de mayo, y en esta pues llegábamos a ella con incertidumbres, con riesgos de que pudiera ser un perfil más restrictivo, que Jerome Powell sacara el látigo y pues obviamente pusiera todos en cintura. Afortunadamente pues Jerome Powell en esa ocasión pues fue bastante condescendiente, obviamente aceptando que la cuestión inflacionaria pues no ha progresado hasta en cierto modo, pero considerando que pues no es necesario o tan necesario el pues tornarse todavía más restrictivos de donde se encuentran. A modo sencillo, mencionando ahí el mandamás, que pues los niveles eventualmente van a ser lo suficientemente necesarios para traer esas condiciones inflacionarias a los niveles deseados, ¿verdad? Sin que se tenga Ujú. que tornar más restrictiva. Afortunadamente creo que ahí luego es un poco difícil mencionar afortunadamente, ¿no? Porque al fin, luego estamos hablando de datos económicos laborales, lo cual les representa de puestos de trabajo de personas, y pues eso, pues luego hay gente que a lo mejor no consigue empleo o está requiriendo solicitudes de desempleo, entonces no es tan afortunado. Pero bueno, dentro de toda esta temática, en la cuestión de recortes de tasas, pues hemos estado teniendo datos los cuales han apoyado un tanto esta narrativa, ¿no? A modo sencillo, NFP, que obviamente pues tuvo una generación de empleos menor de lo que se había esperado, de hecho ahí cayendo el nivel más bajo de creación de empleos en este 2024, por debajo de los empleos que se habían estado generando durante los últimos 12 meses. Otra cosa que hemos estado viendo, la semana pasada tuvimos las solicitudes de desempleo, las cuales pues en cierta manera dieron ese como que, ay, ¿qué está pasando? Una leve alerta, creo yo, donde pues, Ujú. se ubicaron en su nivel más alto en 6 meses. Las de esta jornada, obviamente viéndose una caída de aproximadamente 10,000 plazas, aunque no tanto como se esperaba, y bueno, todavía en torno a esos niveles, ¿no? Otra cosa que ha apoyado bastante pues fue la última métrica de presiones inflacionarias, ¿no? Las cuales hasta en Ujú. cierto modo dieron un alivio, y todo esto puesto en conjunto, que también ahí creo yo la relajación en cuanto a las temáticas de riesgo geopolíticas, creo yo, y también han apoyado un tanto a que se inclinen más los operadores hacia la búsqueda de toma de riesgo, pero todo eso a modo general ha
apoyado. Otra cosa que aquí sí me van a tener que permitir tomarle un vistazo a mis notas. Yo creo que la temporada de reportes financieros no la mejor, aunque pudiera ser un tanto enmascarada como una bastante buena, porque de hecho aquí las ganancias crecieron para este primer, en lo que va, obviamente, en un 5.4% para el primer trimestre del 2024. Lo interesante detrás de esta nota es que pues gran parte de ello es por los magníficos siete, ¿verdad? Estas compañías, estas grandes compañías son las que han apoyado bastante esta temática, ¿no? De ganancias, las cuales están creciendo. Obviamente, si se llegaran a descartar estas partes o estos componentes, pues no hubiera sido tan positivo. Que también ahí luego entra otra contraparte que es bastante drástica, es el frente de las farmacéuticas, las cuales han Ujú. tenido un terrible primer trimestre y bueno, obviamente esas pues arrastraron, ¿no? Sin embargo, ni tan buena ni tan mala y ya con todo lo anteriormente considerado, pues se ha estado manejando esta cuestión de récords históricos. La gran pregunta que te quiero hacer a ti, ¿cómo ves esto? Se está encaminando hasta en cierto modo el VIX. No vemos un repunte, está en niveles ya Mm. próximamente a mínimos de múltiples años. Eso nos da hasta en un cierto de complacencia por parte de los mercados. Y es que efectivamente vamos a continuar viendo esta normalización de los datos económicos. Creo yo que todo eso avala recortes de tasas. Personalmente creo yo, continuidad de récords históricos es aparentemente el camino de menor resistencia. Cuéntanos, Gabriela, Ujú. ¿cómo ves esta situación? ¿Crees que es el caso? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué crees que pueda traer un poco de riesgo? Claro. Mira, yo creo que hace un mes atrás estuve con un grupo de traders ahí discutiendo un poquitito el tema de cuándo se venía el próximo crash para la bolsa en Estados Unidos, Mm, antes de que partiera la temporada de reportes de ganancias trimestrales. ¿Por qué? Porque había muchos que estaban hablando respecto a que estaban los precios muy altos y que eran injustificados, que teníamos tasas de interés elevadas, que teníamos cifras de inflación que todavía se mantenían elevadas, por ende nos iban a dejar con cierta presión dentro de la economía y mientras el mercado laboral no aflojaba, con mayor razón la Fed iba a seguir manteniendo la tasa en niveles altos. Y yo solamente les dije, hay que esperar y ver qué pasa con esta temporada de reportes de ganancias trimestrales. Y finalmente, lo que terminamos viendo fue un reporte, una temporada, mejor dicho, que todavía con ujú, entregado en términos generales buenos resultados. Por ende, no tiene sentido que en este momento estemos viendo retrocesos tan significativos de parte de los índices en Estados Unidos por el simple hecho de que las empresas siguen rindiendo y siguen proyectando buenas cifras para más adelante. A eso tenemos que sumarle todos los datos que se nos han estado entregando durante estas últimas semanas en donde efectivamente vimos ahí cierta relajación en el mercado laboral con un incremento en la cantidad de personas que en este caso han ido renovando los subsidios por ujú, desempleo, sobre todo con el dato que se entregó el día de hoy. Ayer, que todo el mundo estaba muy a la espera de los datos de IPC que se entregaban al mismo tiempo que las ventas minoristas, finalmente no salieron tan altos y eso también trajo un respiro. Por ende, a mí me hace mucho sentido lo que está pasando el día de hoy con el mercado accionario en Estados Unidos, en donde volvió a alcanzar los niveles que anteriormente tenía y que ya había alcanzado, porque volvemos a ese escenario de ver recortes de tasas para el cierre de este año, en donde volvieron las probabilidades a arrojar dos recortes potenciales para el cierre de este año. Además, si nosotros miramos los datos del el PCE Core Inflation, las últimas cifras que se nos han entregado están alineadas con las proyecciones que nos entregó la Fed en marzo. Y al estar alineadas con las proyecciones que nos entregó la Fed en marzo, falta que suba un poquitito el mercado, la tasa de desempleo, mejor dicho, que llegue a ese 4% proyectado, y yo esperaría también que estén muy cerquita de lo proyectado en cuanto a tasas de interés, no creo que estén tan lejos. Lo que sí es que se lo van a tomar con calma. Eso yo creo que siempre lo mencionamos aquí en el trade-off y finalmente se ve reflejado en lo que están haciendo el día de hoy. Así que a mí me deja bastante tranquila los movimientos que han estado generando porque a mi parecer tienen fundamentos. sí, yo creo que las piezas están acomodándose para que al menos, sí, muy probablemente puede haber ese tipo de oscilaciones en Ujú. el respiro, por así decirlo. Claro. Sin embargo, creo yo que el perfil ascendente es el camino de menor resistencia de cara al futuro. Una cosa que sí, bueno, más adelante lo vamos a, yo creo que a retomar con el peso chileno, las nuevas tarifas que Sí.
Eso puede, aunque de momento sería Mm, algo especulativo, pero a mí me da un indicio de que obviamente todo este 2024, esta parte, y de hecho desde finales, pues como que estaban tratando de mantenerse un poco diplomáticos, un tanto respetuosos, mejorando sus posturas, porque obviamente por parte de la Casa Blanca o de Estados Unidos, pues estaban buscando esa reelección, ¿no? Y por parte de China, claro, pues estaban buscando el frente de mejora económica. Pero este nuevo golpe, que obviamente creo yo lo está haciendo Biden con fines políticos, pero nos trae un recuerdo de todavía existe eso y todavía eso puede complicar. Ese puede claro. ser uno. Ujú. Hay la realidad de las cosas que vamos a tener que evaluar cómo responde China y hacia dónde es que quieren llevar esta temática. Pero bueno, uno Exacto. para dejando eso de lado, creo yo que el perfil ascendente es el camino, como lo hemos comentado. Mi Ujú. estimada, mercado laboral, nos vamos a otro que en cierta manera ya hemos tocado bastantes Sí, puntos de lo que nos correspondería para este frente. Obviamente, como ya se mencionó, llega mayo y algo que hemos estado empezando a sentir un poco es esa serie de datos los cuales no han estado mostrando mejoría en el aspecto laboral, sino a modo contrario mostrando ciertas grietas. Ya lo comentamos, el NFP, 175,000 nuevas plazas por debajo de las exacto. expectativas, su menor, ya por debajo del promedio de generación de empleos durante los últimos 12 meses, es la menor cantidad de empleos generados este 2024, las solicitudes de desempleo incrementando, las continuas ya empiezan también a ver el impacto de ello. Yo creo que aquí lo que quiero aterrizar detrás de ello es la gran pregunta que yo creo, eh, que obviamente te la voy a extender, pero Sí. todavía siento yo que esto va más en línea con normalización que Ujú. algo que sea de preocupación. Obviamente estamos en esa ligera franja en donde vamos a tener que estar navegando en, ok, estos datos sí por debajo y esto es positivo para la política monetaria, para la toma de riesgos. Luego te puedes desviar tantito y, ok, ya esto es más peligroso y esto ya habla de recesión o de preocupaciones económicas. Personalmente creo yo que estamos en esa franja de debilidad en torno a las expectativas. Es positiva. No creo yo que esto sea algo realmente para qué preocuparse, pero obviamente quiero escuchar de ti, mi estimada. ¿Crees que sea algo en donde nos debemos estar preocupando? ¿Crees que este sea el inicio de algo en donde empieza a deteriorarse de manera más significativa? ¿O que simple y sencillamente vamos a estar oscilando en torno a nuevos niveles donde estamos viendo no un excepcionalismo, sino más bien una normalización? Sí, yo me Cuéntanos. iría por lo último que tú mencionaste. ¿Por qué? Porque considero que todavía no es tan preocupante. Creo que las cifras que se nos han estado entregando, fíjate, algunos meses salen buenas, otros meses no tan buenas y finalmente quedamos exactamente igual a donde hemos estado en el último tiempo, sin mucha variación. Ahora, lo que sí creo que va muy alineado es ver ese incremento de manera gradual de la tasa de desempleo hacia ese 4% que proyectó la Fed. Hemos conocido una serie de anuncios de despidos de grandes empresas en esta última temporada de reportes de ganancias trimestrales que deberían apoyar a que la cantidad de ofertas de empleo disponibles se reduzcan y con lo mismo también tener en algunos casos este pequeño incremento en el desempleo que se requiere como para poder controlar un poquitito más la inflación. Así que yo creo que vamos por esa última opción que tú mencionaste, en donde diría que vamos por un camino de mayor normalización. Ya, excelente, fascinante. Algo a especular que muy probablemente la audiencia ya se ha dado cuenta. Luego me gusta ir un poco más allá y visualizar cierto tipo de cosas. Va a Ujú. ser interesante ver hasta en dónde o hasta en qué punto luego todas estas nuevas tecnologías van a tener un mayor impacto Sí. en el mercado laboral. Eso puede que Ujú. eventualmente, conforme las compañías van implementando más las cuestiones de inteligencia Mm. artificial y todo eso, a lo mejor eso puede ser algo que a futuro, a lo mejor el año que entre, en 2 años, pueda empezar a jugarle ahí a no favorecerle, ¿no? De manera desfavorable al mercado laboral. Sí. Cuéntenos la audiencia, ¿cómo ven esa situación? ¿Creen que eventualmente pudiera ser algo lo cual ahí le pese?
Sí, yo creo que ahí tocaste un punto súper bueno, porque puede que en algún momento lleguemos a a una etapa en la cual se pone la cosa mucho más crítica. Justo esta semana estuve viendo unos videos de unos restaurantes de comida rápida en Estados Unidos, donde no era ni McDonald's, ni Burger King, ni ninguno de esos, pero similares de hamburguesas. Y había un robot preparando las hamburguesas, no habían personas. Entonces ya eso tú lo empiezas a ver, tienes los autos de conducción autónoma en Ujú. algunos estados, las tiendas que hoy en día prácticamente no necesitan a nadie porque tú te atiendes solo, vas, compras, pagas y te vas y listo. Entonces cada vez siento que podría ir incrementándose ese El espacio impacto de eso. en donde, claro, se despide a esa gente y esa gente ¿a dónde va a ir a trabajar? Probablemente a otro lugar, pero ¿qué lugar? ¿Quién está creando empleo para todas esas Mm, personas que van a quedar desempleadas? Por el momento, lo único que hemos escuchado es recortes de puestos de trabajo, recortes de puestos de trabajo, inversión en inteligencia artificial y no necesariamente inversión en volver a contratar capital o humano. crear empleos de otro estilo para todas estas otras personas. Súper bueno lo que lo mencionaste ahí. Sí, definitivamente es algo que eventualmente va a pasar la Mm, factura. sí, Como tú mencionas, en teoría, pues luego se trata de reubicar a ese individuo, a esa persona, pero la gran pregunta es, ¿y a dónde es que ahora se requiere ese capital humano, no? claro. A lo mejor y puede ser algo en donde para entrenar este tipo de modelos o este tipo de tecnología se requieren humanos, pero la gran pregunta es la barrera de conocimiento requerida para luego entrar en ese tipo de funciones, ¿verdad? Algo Exacto. fascinante, mencionas ahí los restaurantes. Yo cuando voy a McDonald's, echarme mi burger, am, ya casi todos los han estado remodelando y ya siempre casi tienes que ir a ordenar a la A pantallita. la pantalla, sí, Ujú. me pasó. Ahí te atiende. Minutas. Obviamente aquí, regresando a un punto al cual pues ya hemos estado, pues le hemos estado tocando hasta en cierto modo, a finales o al arranque de este mes concluyó la reunión del FOMC en la cual Jerome Powell de compañía pues fue bastante, condescendiente, en el cual, pues bien y pudo haber sido más agresivo en el perfil de que hey, muy probablemente a lo mejor si se requiere vamos a incrementar. No, no lo hizo, simple y sencillamente cree que ya están en el nivel adecuado y es cuestión de paciencia. Eso le dio bastante tranquilidad. Ahora, yo creo que lo importante detrás de ello es, obviamente se le dio tranquilidad al perfil de incrementos, de que no va a haber incrementos hasta en cierto modo, pero creo que las minutos van a ser bien importantes el siguiente miércoles desde el punto de vista de que nos den más claridad en cuanto a, ok, qué tantos recortes y es lo que podemos esperar, ¿no? Porque los mercados Ujú, ahora se han encaminado hacia, ok, pues si no va a haber este perfil de restrictivo, pues eso naturalmente nos indica que va a haber recortes, que muy probablemente los va a haber, pero yo creo que las minutas va a ser algo que se va a tener que prestar bastante atención para comprender qué tanto de eso podemos estar efectivamente esperando, porque hay que recordar que claro. de cara a esa reunión, pues venían bajo esas presiones de que todo el primer trimestre básicamente había estado pues entregándoles datos inflacionarios los cuales no les estaban dando confianza. Recuerden que Ujú, algo que habían reiterado continuamente es necesitamos confianza, no nos están dando la confianza. claro. Entonces vamos a ver qué tanto es que podemos leerle a las minutos, por así decirlo, en recortes, en el perfil de recortes. ¿Qué Sí. crees que vaya a ser? ¿Qué crees que se vaya a presentar? ¿Crees que haya volatilidad detrás de ello? ¿Crees que sea un evento en el cual pues gran parte de eso ya ha estado siendo Mm, telegrafiado, sin eventualidades? Cuéntanos, Gabriela, claro. ¿cómo te preparas tú? ¿Cómo sientes que pudiera venir la dinámica la siguiente semana? Yo creo que, mira, en gran parte ya algo se ha dicho, porque esta semana tuvimos las declaraciones de Jerome Powell y yo creo que en gran parte también vienen a prepararnos por esas publicaciones de las minutas que vienen la próxima semana, en donde él tomó una postura de no tanta confianza en el ritmo de desaceleración de la inflación como la que tenía a principios de año. Básicamente esa fue una de las declaraciones que a mí más me impactaron de las que entregó esta semana, porque claramente con esto nos viene a decir una cosa, no que necesariamente no vayamos a tener desaceleración en la inflación, sino que probablemente se lo tomen con mucha más cautela y por lo mismo evalúen mucho más a fondo los datos que se van entregando para poder generar estos recortes. No se quieren apresurar, claramente tampoco pueden estar tan lejos de lo que habían proyectado anteriormente, por ende creo que no pueden cambiar mucho el discurso. A Mm, principios de año tuvimos
teníamos al cierre del año pasado, 3 recortes proyectados para este año. A principios de año, 3 recortes proyectados para este año. En marzo, 3 recortes proyectados para este año. No fuimos nosotros los que les dijimos que tenían que decir 3 recortes para este año, fueron ellos. Y ellos repitieron 4,6% al fin de año. Por ende, tampoco pueden estar tan lejos de lo que proyectaron porque si no también pierden un poco ¿cómo decirlo? Uno le entrega valor a lo que ellos proyectan. Si se equivocan mucho, Claro, pierden esa validez y ya la gente no los reconoce credibilidad. como tal. Ujú. Esa debilidad, exactamente. Se debilita la opinión y las proyecciones que ellos nos pueden entregar. Entonces yo creo que no necesariamente van a sorprender, yo creo que van a estar muy en línea con lo que hemos escuchado de los miembros de política monetaria y también de propio Jerome Powell. Si deseas abrir una cuenta de trading con Pepperstone, el proceso es bastante sencillo. Solo tienes que visitar nuestro sitio web y hacer clic en abrir cuenta o utilizar los enlaces disponibles en la descripción o acá arriba. Además, te sugiero ver el video paso a paso del proceso de apertura de una cuenta de trading con Pepperstone. Fascinante, me fascina eso que tú comentas porque tienes toda la razón en lo que respecta a lo que habían estado proyectando y por consiguiente muy probablemente no se van a despegar mucho, lo que hasta en cierto modo estaría alineando con lo que los mercados se encuentran descontando, que de momento es aproximadamente 2 recortes en la segunda parte del año, ¿vale? Más Exacto. encaminada hacia el cierre del tercer trimestre. Fascinante. Préstenle bastante atención, se publican el miércoles. Mi estimada, esto nos está llevando al final de nuestro segmento global. Hay que ir a darle un vistazo a lo más local. ¿Qué te parece si nos presentas el punto? Vámonos de inmediato a punto Latam. Eso. Vamos a arrancar con el peso chileno porque es algo que veníamos hablando, algo que traíamos una perspectiva a favor del peso chileno. Se está llegando a niveles bastante importantes, prácticamente recuperándose en torno hacia la marca psicológica de los 900, que ha estado funcionando, que ha estado siendo de beneficio. Bueno, hay múltiples factores detrás de ello, ¿no? Por un lado, pues obviamente tenemos una debilidad del dólar estadounidense, eso es indiscutible, que obviamente ha cooperado, apoyado a esto, pero también ha habido otra parte que es bastante positiva, ¿no? Por un lado, la cuestión de desarrollo económico en Chile, el primer trimestre, pues obviamente la mejor que ha tenido la economía chilena en múltiples años. Obviamente también ha habido otra cuestión que es la parte del cobre en torno a récords históricos, cotizando ahí en torno a $5 la libra. El optimismo hacia China, que obviamente más adelante, como lo había comentado al principio de esta transmisión, pues está la latente otra vez, como que los golpes, los encontronazos, ¿no? Entre China y Estados Unidos, pero pues todo esto y también, bueno, quieras o no, la última métrica inflacionaria, que obviamente pues al haberse postulado en 4%, quieras o no, pues eso le da un tanto de, bueno, a lo mejor y tienen que ser un poco que obviamente lo que ha mostrado Rosana Costa es que el perfil de normalización es la prioridad hasta en cierto modo y se le va a dar continuidad, pero pues quieres o no, luego eso puede modular un tanto qué tan agresivos, ¿vale? Todo eso, ¿vale? Nos ha llevado a los niveles de 900 aproximadamente. Sí. Naturalmente era algo que habíamos estado especulando. Yo creo que ahora que estamos llegando a estos niveles, lo importante de esto es dar un paso atrás y hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pudiera darle continuidad? Y es que sí, ese es el caso escenario en el cual nos estamos dirigiendo. Personalmente, antes de pasarte la batuta, creo que yo creo que toda esta dinámica de recortes muy probablemente va a ser algo lo cual va a continuar favoreciendo a muy probablemente el desarrollo económico. Creo yo que no vamos a entrar en un proceso bastante agresivo de descarrilamiento económico. Los recortes posteriormente van a apoyar a esa cuestión de desarrollo y naturalmente creo yo que la TAM, el frente también en específico divisas de países los cuales tienen actividad en el frente de materias primas, pues deberían de verse beneficiados. Creo yo que todo eso debería de jugarle a favor. Obviamente la cuestión de China. Quiero escuchar primero de ti y regresamos luego a la cuestión de China. ¿Tú Sí. cómo ves esta cuestión? ¿Le ves continuidad? ¿Crees que sea una pausa? ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría considerar para luego ver ese proceso en el cual se continúa fortaleciendo el peso chileno? Sí, exacto. Creo que aquí hay un factor súper importante que ha presionado bastante a la
apreciación del peso chileno frente al dólar y que tiene que ver con el hecho de que, claro, esta semana tuvimos esa mayor depreciación por parte del dólar y al mismo tiempo tuvimos una mayor apreciación por parte del cobre. Mm, Justamente esta semana estuve leyendo un artículo de Boston Consulting Group que hablaba respecto al cobre y mm, nos hablaba respecto a la proyección de demanda que existe para esa materia prima, en fascinante. donde se utiliza muchísimo para, por ejemplo, temas de conductividad, paneles solares, que sabemos que es una industria que dentro de los próximos años debería tener un ritmo de aceleración considerable. Tiene Mm, mucho uso también para temas relacionados a vehículos eléctricos y el desarrollo de baterías, etcétera, y eso podría llevar a que exista en algún punto déficit. ¿Por qué? Porque no hay inversión en este momento tan fuerte como para poder desarrollar ujú, nuevas minas de cobre. claro. Y ahí mismo se hablaba que el tiempo que demora para una mina echar a andar el proceso de minería y producción a nivel full producción se demora entre 10 a 14 años y no hay algún nivel de inversión mayor en este momento que nos lleve a cortar ese ritmo. Ujú, Entonces decían aquí pasan dos cosas. Para tratar de evitar, por ejemplo, que el precio siga subiendo con fuerza, se pone más inversión y se trata de avanzar lo más rápido posible para poder buscar algunas nuevas minas, lo que no se ve tan probable por el simple hecho de que donde existen los mayores yacimientos de cobre son en países en los cuales en el último tiempo no ha existido tanta confianza como para poder generar inversión. Un ejemplo de eso es Chile, en donde se han paralizado un montón de inversiones en términos de el desarrollo de minas a partir de lo que significa la inestabilidad política, por ejemplo, con todo lo que hemos pasado en el último tiempo, que constitución, no constitución, etcétera. Y por otro lado, decían también que no es, bueno, otra opción es el desarrollar un sustituto, que ojo, ya se está trabajando en eso y que se ha tenido grandes avances y eso sí que podría venir más a corto plazo y que podría frenar todos esos incrementos dentro del precio del cobre, que es el grafeno, que se utiliza muchísimo para poder tratar de sustituirlo frente al resto de todos los usos que se le dan en términos industriales al cobre. Así que yo creo que todavía le queda un poco más de espacio al cobre como para poder continuar subiendo. La tendencia ujú. es súper sólida, el impulso ha sido bastante fuerte y claro, como alcanzó un nuevo máximo histórico, ahora la pregunta es, ¿qué más necesita para poder continuar empujando hacia arriba? Le va a costar un poquito despegar, pero yo creo que tiene espacio. Y eso, ese espacio pequeño que le queda, por supuesto que creo que influye dentro del peso chileno. Por ende, yo veo a un dólar frente a un peso chileno que continúa, en este caso, debilitado y que incluso podría buscar en el corto plazo, si rompe los 900, bueno, los 880, Sí. 860 pesos por dólar. Sí, fascinante. Naturalmente, desde un punto de vista operacional, no traigo yo la gráfica, tú la traes, si mal no Ujú, recuerdo. Los 880 parece, luego del psicológico, algo hacia donde nos vamos a estar, no, el psicológico 900, a donde nos pudiéramos estar dirigiendo. claro. Definitivamente la cuestión del cobre es algo bien, bien interesante, porque sí, una de las cosas que se ha estado, pues la cuestión de la producción, a Ujú, su vez, con todas estas cuestiones de la demanda por todos los de renovable y toda esa parte pues también emparejada en problemáticas, ¿no? La mina en claro. Panamá y otras que se han estado ahí teniendo, pues registrando problemáticas en cuanto a la producción. Entonces, pues eso Exacto. pudiera ser algo a lo cual le, am, algo a lo cual puede tomarle beneficio la economía chilena. Bastante Ujú. interesante esa dinámica para que se le tome para que se le continúe dando consideración. Elecciones, México. México lindo y querido. Estamos ya a la vuelta de la esquina, un poco más de 2 semanas antes de Ujú. que los ciudadanos mexicanos se dirijan a las urnas a la elección, a elegir su nuevo presidente. Ujú. Obviamente hay que recordar que estas toman lugar cada 6 años y obviamente lo que, al menos a nosotros, desde un punto de vista operacional, mercados, naturalmente cuando tomamos a consideración las elecciones es traen consigo algún riesgo político, ¿vale? ¿Qué viene siendo un riesgo político? Un riesgo político como tal, pues es el resultado de que algún miembro o algún candidato termine siendo elegido y que éste traiga consigo propuestas un tanto radicales, por así Exacto. decirlo, ¿no? Porque este es el Ujú. caso, pues supongamos un caso escenario en el cual termina siendo elegido algún presidente, el cual pues toma un perfil el cual no es muy a favor del frente del desarrollo privado, de la industria, básicamente del frente privado, ¿no? Pues eso luego desincentiva las inversiones y bajo esta falta de inversiones eso puede eventualmente verse repercutido en la cuestión de desarrollo económico, lo cual luego baja el estándar de vida y luego genera que pues luego la gente no quiera extranjera invertir en ella o los mismos locales quieran invertir porque se está pues
¿no? Desarrollando un entorno bastante positivo. Todo este tipo de cuestiones, o también vámonos a otro lado, vámonos a la cuestión de impuestos. A lo mejor llega uno el cual, ¿saben qué? Quiero bajar los impuestos. Eso motiva bastante todo este desarrollo de negocios. Puede otro que llegue y vamos a subir impuestos, pues eso no me gusta, Claro. y luego los negocios se van a otros países, ¿vale? Eso es lo que hay detrás del riesgo político. Por tomar un caso ejemplo reciente en la economía mexicana, no hay que irnos tan lejos. Cuando llegamos a la pasada elección presidencial, donde estaba latente la cuestión de Andrés Manuel López Obrador, que fuera presidente, pues había un tanto de nerviosismo por parte del frente privado, ¿no? Obviamente con López Obrador teniendo un perfil un tanto más populista, de izquierda, pues estaba el sector privado de qué va a terminar sucediendo, nos van a presentar un entorno en el cual no sea favorable para nosotros. Todas estas cuestiones traían algo de riesgo, por así decirlo, ¿no? Ujú. Obviamente ya con el beneficio de la retrospectiva, pues hemos visto que se ha respetado bastante toda esta cuestión, que pues, los riesgos pues terminaron no siendo realmente tan drásticos, ¿no? Como tal, para esta elección se espera hasta en cierto modo una continuidad a grandes rasgos. Obviamente va a tener sus diferentes matices. ¿Por qué digo esto? Porque la candidata que tiene las mayores probabilidades es Claudia Sheinbaum por parte de Morena, que ella vaya a ser reelegida, bueno, que Morena sea reelegida y obviamente esto con la primera presidenta en México. Naturalmente, muy probablemente vamos a tener un mismo perfil. Por consiguiente, creo yo que no vamos a tener muchos cambios, no va a haber mucha sacudida en ese frente. Sin embargo, Claro. bueno, pues quería escuchar de ti, ¿qué crees qué es lo que tú tomas a consideración luego cuando hay este tipo de eventos, de elecciones presidenciales? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿En dónde tomas tus precauciones? Cuéntanos, mi estimado. Sí, mira, yo te diría que si fuera otra persona que no le da continuidad, por ejemplo, a lo que ya ha venido haciendo Manuel López Obrador, me preocuparía un poquitito más. ¿Por qué? Porque hasta el momento puede que le guste o no le guste a muchas personas, igual la economía mexicana ha estado reluciendo frente a otras economías a nivel de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, considero que en ese sentido lo que ha pasado es que ha fortalecido al peso mexicano con todo lo que se ha llevado a cabo, por lo menos en los últimos años, y si se da una continuidad a eso que se ha venido desarrollando de la manera en la cual se ha ido desarrollando, por lo menos en los próximos años no deberíamos tener tanto cambio. Distinto sería que venga un candidato, por ejemplo, que genera mucha incertidumbre, como fue, por ejemplo, el caso de lo que pasó en Argentina, Claro, Milei. que Milei, independiente de lo que hoy en día está haciendo, que hoy en día hasta el Fondo Monetario Internacional lo felicitó por lo que logró realizar en lo poco que lleva de su mandato, sí generaba mucha inestabilidad y sí veíamos mucha volatilidad en el peso argentino. En este momento yo no esperaría tanta volatilidad en el peso mexicano por el simple hecho de que al ver una continuidad de lo que ya se ha llevado a cabo se genera un grado de incertidumbre menor. Así que yo esperaría que se mantenga todo más o menos relativamente tranquilo y creo que sí me fijaría más en las elecciones presidenciales que hay para Estados Unidos, sí. Si esta es la primera vez que escuchas sobre Pepperstone, te invitamos a visitar nuestro sitio web para que conozcas más sobre nosotros. Además, te recomendamos que veas nuestro video de por qué Pepperstone es una excelente opción. Ahí sí hay un potencial de que luego Sí. cambien las cartas un poco de manera más drástica. Yo creo que Ujú. el tener un enfoque en el cual se procure la estructura social mexicana es algo positivo siempre y cuando no se deje de lado y se tenga bien claras las grandes oportunidades que Sí. estos cambios globales están representando. Creo yo que ahí México Ujú. tiene, sí, procurar los otros frentes, pero que se tome gran beneficio de este friendshoring, nearshoring, todas estas fragmentaciones que están tomando lugar. Creo que es bien importante que México no le quite el dedo del renglón a eso y que se continúe hasta en cierto modo incentivando la inversión Claro, extranjera directa. Eso va a ser, creo yo, eso es lo bien, más bien importante. importante. Ujú. Mi estimada, bueno, con eso estaríamos definitivamente prestes la atención. Muy probablemente no vamos a tener nada radical en ese aspecto, pero bueno, es algo ahí a considerar para Exacto. la economía mexicana. ¿Qué te parece si le damos un vistazo a las gráficas? Ya mucho a Vámonos, hablar. sí, no, vámonos de inmediato para poder aterrizar un poco todo lo que hemos hablado hasta el momento. Excelente. Técnicamente hablando. Para esta semana les presento al oro. Me gusta, ya lo he hablado
muchas ocasiones. Creo yo que a largo plazo tiene el perfil de continuidad. Están esos factores. Por un lado se le recorta, vienen los recortes, eso es positivo. Por el otro, a lo mejor y se complica más la cuestión económica, eso también le es positivo. La demanda física por la, hasta en cierto modo, uh, no incertidumbre hasta en cierto punto por parte de otras entidades a nivel global, de gobiernos y bancos centrales, de depositar su capital en dólares estadounidenses. Eso creo yo va a continuar siendo el caso. Demanda física del oro. Yo creo que eso pues es algo que a largo plazo va a continuar favoreciendo. A corto creo yo que muy probablemente vamos a tener, no veo ahora sí que en el muy corto plazo el catalizador para la ruptura. Creo yo que muy probablemente vamos a tener una pausa en lo que luego posteriormente vamos a ver esa ruptura. Por consiguiente, pues tómese en consideración que estamos en una resistencia, la cual muy probablemente eventualmente me favorezco a la ruptura, ¿no? Pero para que se tome a consideración, ahí los $2,400 la onza haciendo algo, lo cual está, ¿cómo se llama? Poniéndole un límite. La plata es la que sí me gusta más. Me gusta más hasta corto plazo. Sí, es Cuéntanos, que traes ese techo, disculpa, adelante. ese techo del oro, yo también lo vengo siguiendo hace bastante tiempo, está firme, no quiere ceder. Sí, los 2,400 están ahí bastante buenos. Sí. Peso chileno, cuéntanos, mi estimada. Mira, peso chileno la hago cortita porque gran parte de los fundamentales ya los entregamos Ujú. hace un ratito atrás en Punto Latam y les traje este gráfico para que básicamente se dieran cuenta de la relación que existe en los movimientos con el precio del cobre. Abajo Mm. en la gráfica está graficado, bien dicho, el precio del cobre en velas en los últimos días y podemos ver cómo el gran incremento del mismo coincide con los movimientos bajistas que hemos venido presentando en el dólar frente al peso chileno. Lo más importante es que en los últimos 2 días se han dado presiones de venta bastante fuertes que nos llevaron a ver un quiebre de una línea de tendencia alcista que trae desde junio del 2023. Por ende, por eso estamos tan enfocados en poder evaluar el nivel de los 900 como uno de los niveles que prácticamente se alcanzan el día de hoy. Quedó un poquitito por arriba del 900.00, pero llegó a los 900 finalmente. Y ahora la gran pregunta es si continúa o no con la caída. Técnicamente, nosotros vemos tendencia bajista, vemos que el precio salió de esa zona de lateralidad que traía en el último tiempo, rompió incluso el 61.8% de un Fibonacci, que también venía desde prácticamente tomado la quincena de noviembre. Por ende, ahora mismo técnicamente existe un sesgo bastante marcado hacia la baja que nos podría llevar hacia esos 887, que es el último nivel, e inclusive a los 860, que es un soporte que nos entrega la acción del precio. Sí, en torno a los 880, yo desde un punto de vista técnico tengo el objetivo del hasta en cierto punto este triple techo. Entonces creo que Ujú. por ahí va el asunto. Mi estimada, vamos a jugárnosla. ¿Qué te parece? Vamos. Jugada del día. Bueno, ahí como pueden observar en pantalla puse los títulos están invertidos. Yo iba a decir, la plata me toca a mí, no a ti. Bueno, yo soy el Russell, ¿vale? Ok. Y es la gráfica que se está presentando ahí en pantalla. Bueno, básicamente lo que se busca es una continuidad, muy probablemente buscando los récords históricos. Aquí, en cierta manera, hablando un tanto de lo que hemos estado plasmándolo desde un punto de vista técnico operacional, lo que se ha estado hablando anteriormente. Creo yo que continuidad de récords, creo que la operativa positiva a favor del frente bursátil es muy probablemente lo que vamos a estar observando. Toda esta narrativa de recortes, creo yo que va a ser de apoyo. Obviamente ahí estamos a la espera de que tengamos una confirmación un tanto más clara de esa ruptura, de ese retroceso de Fibonacci de 23,60. Está en torno a los 2000, aproximadamente 2100 puntos para el Russell. Obviamente, si este es el caso escenario, se confirma esa ruptura buscando los récords históricos en torno a los 2.400 puntos, nivel de invalidación justo por debajo del retroceso de Fibonacci, un ratio de riesgo-recompensa de 3-1. Creo yo que me gusta bastante. No está un tanto rezagada. Hemos visto a los otros índices ahí generar récords históricos. Todavía le falta al Russell. Entonces por ahí Sí. va el asunto. Es algo que yo personalmente me la estaría jugando con el Russell. Ahora Muy sí. bien. Ahora sí, la plata. Sí, yo traigo la plata el día de hoy porque
hemos escuchado muchísimo hablar acerca de si es que hay un caso real o no hay un caso real de déficit en la plata. Y efectivamente sí, hay un caso real de déficit en los últimos, desde el 2021, que vemos que la oferta no alcanza para la demanda. Y esto pasa por el simple hecho de que también la plata, al igual que el cobre, es utilizado muchísimo, Ujú, no solamente en joyería, sino que en muchos temas industriales. Se usa mucho para también paneles solares, para temas de cirugías en salud, en el área de la salud. A eso me refería con las cirugías. Entonces, se proyecta que continúe teniendo una alta demanda y al igual que para el caso del cobre, no se espera que tengamos un crecimiento estratosférico de la oferta, por ende también hay proyección de déficit. Lo que pasa es que hasta el día de hoy todavía no lo sentimos tan fuertemente porque hay mucha plata que todavía está circulando. Pero hay un nivel súper importante que acá tenemos en el gráfico, que es esa resistencia que se trae desde prácticamente el 2013, cercano a los 30.00, y está muy cerquita de generar la ruptura. Yo me la juego acá con una entrada en largo si el precio logra romper los 30, porque al mismo tiempo rompería muy cerca de ahí los 30.70, que es un 50% de un retroceso de un Fibonacci tomado desde los máximos históricos a los mínimos históricos. Y con eso creo que podría tener el espacio suficiente como para ir a buscar el próximo nivel del retroceso, que está en 35,23. Por ende, aquí sería una jugada en largo en la plata si es que logra la ruptura de ese nivel clave que tenemos marcado en el gráfico. me fascina esa gráfica. Obviamente, la plata definitivamente tiene muchísima más utilización industrial, pero también luego entra hasta en cierto modo como un metal precioso. Y cuando se ve Uh a -huh. relación a cómo está el oro, está bastante barata. Que obviamente también está toda la parte industrial. Entonces me gusta mucho esa operativa. Mi estimado, con eso estaríamos Perfecto. llegando al final de este episodio. Ha sido de verdad todo un placer. A la audiencia, igualmente, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Les mando un Uh fuerte -huh. abrazo. Igualmente a ti, mi estimada. Te permito que te despidas antes de que nos retiremos. Sí, por favor, no se olviden de suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que así cuando suban un contenido nuevo les llegue la notificación y por supuesto ojalá que nos regalen muchísimos likes. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Chao, chao.